Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy viernes 24 de abril. Y les recuerdo que hoy viernes a las 7:30 de la noche estaremos live stream en vivo con el Padre Belisario, que nos estará dando una enseñanza que se titula El amor del Padre. La hemos preparado con mucho amor, especialmente para los hermanos de Cristo Renueva su parroquia, pero también todos ustedes que nos ven a través de Católico Hoy y nos escuchan a través de Católico Hoy Radio pueden disfrutar de esta enseñanza porque nos habla del amor del Padre. Así que no se la pierdan hoy a las 7:30 de la noche. También la próxima semana estaremos bien ocupaditos aquí en Católico Hoy. Tendremos muchas actividades para ustedes durante las noches. El lunes tendremos un concierto con los hermanos Diana y Carlos. Y también el martes tendremos una entrevista exclusiva con el Padre Xavi sobre un tema bien interesante, la droga del siglo XXI. Y el miércoles tendremos, como siempre, las charlas para matrimonios o parejas. Así que estén pendientes a Católico Hoy, llevándole su mensaje, manteniéndolos conectados al Señor a través de nuestras redes sociales. Bendito sea Dios. Entonces, la frase para hoy: Dios te proveerá hoy lo que necesitas y mañana no te faltará nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el mundo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces, y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades.
Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pero él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la alimentación de Jesús a la multitud aparece en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí en Juan, sin embargo, hay 2 aspectos narrativos que vale la pena mencionar. La primera es que, a diferencia de los otros 3 evangelios, Jesús inicia la discusión del tema en cuestión: cómo alimentar a todas estas personas hambrientas a medida que se acerca la Pascua. Él le pregunta a Felipe: ¿dónde podemos comprar suficiente comida para que coman toda esta gente? Somos conscientes de que esta pregunta es una prueba, tal vez para ver si Felipe, que ha estado presente desde el comienzo del ministerio de Jesús, ha crecido en su comprensión de Jesús y su misión. El hecho de que Felipe no vea una solución posible para el problema en cuestión parece indicar que aún tiene que comprender todo lo que necesita saber de Jesús. El segundo aspecto es que Juan indica que había mucha hierba en ese lugar y así que los hombres se reclinaron. Cualquiera en la comunidad cristiana de Juan en algún momento, que fue para el año 90 y 110 después de Cristo, probablemente habría asociado esta descripción escénica con el Salmo 23, donde con el Señor como nuestro pastor seremos alimentados y en pastos verdes nos hará recostar. Ahora bien, como prefiguración de la Eucaristía, la alimentación de la multitud reúne muchas de las imágenes de la Escritura y aparentemente cumple con algunas de las promesas, como en el Salmo 23. Es un milagro claro que tiene lugar a través de las palabras y acciones de Jesús y evoca una fuerte reacción de la gente. Es una reacción fuerte pero incorrecta, ya que lo reconocen como un profeta, pero creen que es uno que serviría como un rey terrenal. Y entonces Jesús se retira de ellos. Hay mucho que considerar en el recuento de este milagro, pero en el fondo es que el pan que Jesús ofrece aquí es simbólico del pan de vida que ofrece en sí mismo. Como en este pasaje la gente se sació, es decir, estaban satisfechos, así también nosotros, los que participamos del pan de vida, nos saciaremos también. Es decir, no necesitaremos nada más. Hermanos,
es que a veces vivimos en la vida preocupados por tantas cosas, especialmente por lo que no tenemos. Este evangelio de hoy nos muestra claramente que el Señor proveerá en todo. Pero nos pasa como a Felipe, que nos llega una pruebita por ahí y ya no le vemos solución y comenzamos a preocuparnos, que si estamos enfermos, que si me faltará dinero, que si mi hijo no va a la iglesia, que si el coronavirus no termina, que si me contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad estamos pensando en que Jesús está ahí presente con nosotros en esta situación que estemos pasando. Y por supuesto nosotros tenemos que actuar como lo hizo Andrés, que buscó los panes y los pescados que el muchacho tenía. Pero él no se preocupó más si iba a dar o no iba a dar, se los entregó a Jesús. Eso precisamente es lo que debemos hacer nosotros cuando nos llegan esas preocupaciones. Hacer lo que nos corresponde hacer, orar, buscar los medios que tengamos para superar la situación y entregársela a Jesús. Entregarle lo que tenemos a Él y Él hará el milagro en nosotros. Él se encargará de lo demás. Así como sobraron 12 canastos en el Evangelio de hoy, nuestras necesidades serán saciadas y nunca nos faltará nada, porque Jesús está con nosotros y con Él lo tenemos todo. Pidámosle al Señor, mis hermanos, en este día que multiplique nuestra fe y confianza en Él para estar siempre saciados de su gracia y de su paz, reconociendo que con Él lo tenemos todo. Él multiplicará en nosotros lo que nos hace falta. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy que nos invitan a entregarlo todo al Señor, a poner nuestras pruebas en sus manos, a dejar que Él nos haga el milagro de la multiplicación en nuestras necesidades, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿cómo actúo yo cuando llegan pruebas a mi vida? ¿Se las entrego a Él? ¿Confío en que Jesús multiplicará lo que tengo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir. Gracias por tanto amor, Señor, porque tú siempre velas por nosotros, cuidas de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, tu gracia para cuando vengan esos momentos en los cuales, Señor, se nos ponen las cosas difíciles, en que tenemos pruebas en nuestra vida, Señor, podamos confiar en que nunca nos faltará nada, que siempre contamos con tu gracia y que tú multiplicas todo en nuestras vidas. Gracias, Señor, y que siempre, Padre amado, podamos tener esa confianza de que tú estás ahí para saciarnos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia en tu casa abundantemente. Y no olvides, Dios te proveerá hoy lo que necesitas y mañana no te faltará nada.